gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, las mañanas de los domingos. Apreciamos mucho su compañía. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que desde hace muchos años se viene diciendo que está en estado crítico, Sin embargo, por ser un tema a largo plazo, muchas veces se deja para después, exceptuando los momentos en que hay que hacer ajustes y entonces sí, la gente se preocupa. Eso fue lo que pasó recientemente cuando la Caja Costarricense del Seguro Social anunció una nueva reforma al régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿Cuál es realmente la situación? ¿Es tan crítica como se dice? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para que dentro de 10, 20 o 30 años, 40 o 50 o 100, se pueda garantizar el sistema de pensiones costarricense? Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros doña Rocío Aguilar, ella es superintendente de pensiones. Buenos días, doña Rocío, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos acompañan. También está con nosotros don Jaime Barrantes. Él es el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad que hace poco le tocó, don Jaime, dar la noticia del nuevo ajuste. Buenos días y muy contento de estar acá y saludos también a las personas participantes. Ya vamos a entrar en el detalle. También nos va a acompañar el economista Edgar Robles, quien es también un experto, un especialista en el tema de pensiones, fue también superintendente. Don Edgar, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer poder acompañarlos. Y además se va a integrar con nosotros en esta conversación don Rodrigo Arias. Él es un matemático y actuario que ha hecho en diferentes ocasiones algunas manifestaciones y llamados sobre la situación de nuestro sistema de pensiones. Buenos días, don Rodrigo. Buenos días, es un placer para mí estar acá con ustedes. Bien, y este es un tema que, como decíamos, tiene que ver con todos los costarricenses, pero que muchas veces, por ser en el largo plazo, todos preferimos pensar que el problema no es con nosotros. Voy a comenzar viendo en este momento unas cifras que dio a conocer en estos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos para perfilar la población adulto mayor que tenemos en este momento en nuestro país. Ahí vamos a ver en este momento cómo, según el INEC, y basados en la encuesta nacional de hogares, la población de adultos mayores es de 476.756 personas y representa en este momento el 9.2% de la población nacional. Sin embargo, se ha dicho que la tasa de envejecimiento de la población costarricense es una de las más altas en América Latina y se proyecta que para el 2050 ese porcentaje de adultos mayores de 65 años sea superior al 20%. Bien, y vamos a ver algunos detalles primero para empezar esta conversación de esas reformas al régimen de invalidez, vejez y muerte que anunció la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social recientemente. ¿Y cuál es el tamaño del problema que tenemos? El anuncio de la Caja en agosto sobre una modificación al sistema de pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte hizo que muchos pegaran el grito al cielo. Aunque la medida les cayó como un balde de agua a muchos, las autoridades de la Caja afirman que esto es apenas una curita para sostener un sistema que está al borde de la crisis y que si no se interviene podría en el futuro colapsar. Para entender la situación, recordemos primero cómo está constituido nuestro sistema de pensiones. El principal es el régimen básico, que para la mayoría de los costarricenses es el de invalidez, vejez y muerte, pero también existen el del Poder Judicial y el del Magisterio. Este pilar se alimenta de la planilla o salarios, con un aporte mensual del trabajador, el patrono y el Estado. Por otro lado está el sistema obligatorio de pensiones, conocido como ROP, que surgió en el 2000 con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, con el fin de generar un fondo que complementara la pensión. Además, está el pilar de los regímenes voluntarios de pensiones. Estos dependen de la decisión individual de cada persona si desea pensar en su vejez y ahorrar a largo plazo, aportando a su propio plan de pensiones. Aparte de esto, está un cuarto pilar que es el régimen no contributivo, dirigido a las poblaciones vulnerables y en pobreza que financia el Estado. El pilar básico o IBM es el más importante en el país en cuanto a tamaño. Las cifras a junio de este año muestran que cuenta con 1.337.013 afiliados que cotizan mes a mes y que mantienen a un total de 305.025 personas ya pensionadas. La pensión promedio es de 284.250 colones.
Sin embargo, este régimen arrastra una seria situación actuarial que pone en riesgo su sostenibilidad y que se ha venido agudizando en los últimos años por 3 factores principales. El aumento en la expectativa de vida del costarricense, que pasó casi de 47 años en 1940 a 81 años en el 2020. Por otro lado, la tasa de natalidad ha venido bajando hasta llegar a su nivel más bajo en los últimos 20 años. Y el proceso de envejecimiento de la población se acelera, pues la tasa de fecundidad también cayó a un 1.4 niños por mujer. El tercer detonante de esta crisis en el sistema de pensiones es el aumento de la informalidad. Actualmente, tan solo un 28% de la población económicamente activa está asegurada en la caja y cotiza. Es decir, vivimos más y por otro lado, la cantidad de trabajadores que cotiza el sistema es menor, tanto por la baja en la natalidad como por la informalidad. Actualmente en Costa Rica, solo la mitad de los adultos mayores de 65 años tiene pensión. El resto debe enfrentar la vejez en pobreza o depender de sus familiares para cubrir sus necesidades básicas. Costa Rica tiene una de las cargas sociales más altas de los países de la OCDE, por lo que a pesar de que subir las cuotas de los trabajadores o los patronos ha sido una ruta en los últimos años, fortalecer el sistema por esa vía es ya insostenible. Nuestro sistema de impuestos al trabajo dificulta enormemente la participación. En el año 2010, cuando empieza la encuesta continua de empleo, teníamos un 40% de informalidad. Alto, pero bajo comparado con América Latina, pero alto, y era un problema que teníamos que entrarle. Antes de la pandemia estábamos en 47%. Había aumentado en un 20%. El panorama del régimen de invalidez, vejez y muerte actualmente es crítico. El déficit actuarial se calcula en unos 100 billones de colones y si las cosas siguen como hasta ahora, se espera que para el 2030 el sistema entre en crisis y tenga que empezar a usar sus reservas, las cuales se proyectan se acaben en el 2037. Por esta razón, en el mes de agosto, la Junta Directiva de la Caja anunció la aprobación de una reforma con 3 cambios muy puntuales que podrían entrar a regir a finales del 2023 o principios del 24. Primer cambio. Los hombres solo se podrán pensionar a los 65 años cumpliendo con al menos 300 cuotas. Aquí se eliminó la posibilidad que existe hasta hoy de que los hombres adelantaran su retiro a los 62 años con 462 cuotas. En el caso de las mujeres, se aumentó la edad para una pensión anticipada a 63 años con 405 cuotas. Actualmente, ellas se pueden retirar a los 60 con 460 cuotas. Segundo cambio, salario de referencia para calcular la pensión, pues al publicarse la reforma se tomará como base el promedio de los 300 mejores salarios reportados, o sea, 25 años de toda su carrera laboral. Actualmente se calcula con base en los últimos 20 años. Tercer cambio, cuantía adicional, es decir, el porcentaje adicional que se paga por posponer la pensión, que es de un 1% por cada año cotizado después de cumplir 25. En la actualidad se reconocía después de 20 años. De entrar en vigencia esta reforma, el resultado es tipo curita. Solo logra un poco de tiempo mientras el país define la forma de hacer una reforma integral y de fondo. La Caja espera que la necesidad de usar las reservas del IBM se postergue hasta el año 2045, posponiendo así el agotamiento de las mismas hasta el 2053. Con los cambios, se proyecta un ahorro de 45 billones de colones para el IBM. Pero eso sí, los cotizantes sentiremos una reducción de por lo menos entre el 5 y el 7% en el monto de nuestras pensiones. Bien, esos son los principales cambios que se plantean en esta nueva modificación al régimen de invalidez, vejez y muerte que planteó la Caja. Don Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cuál es la situación de ese cambio? ¿Ya está aprobado o cuál es la ruta que debe seguir? Sí, en este caso, precisamente ya la Junta dio una aprobación a lo que es la propuesta que un grupo técnico pues, presentó, que viene en este caso socializándose aproximadamente hace un año con diferentes sectores de la sociedad. Y bueno, una vez aprobado esto, requiere de una modificación reglamentaria. Esa modificación reglamentaria ya se terminó a lo interno de la institución y la Junta Directiva, pues una vez que apruebe esta reforma reglamentaria,
irá a un periodo de consulta pública que estimamos pues sea de unos 10 días y que esperamos pues ya en los próximos días pues cumplir con ese procedimiento. ¿Cómo llegaron a ustedes a esas 3 medidas que son esos cambios y a quiénes se consulta ahora y cómo se reciben esas consultas? Sí, nosotros recibimos como un equipo técnico que conformó la Presidencia Ejecutiva de la Caja la evaluación actuarial que hace la institución para el régimen de IBM y que son los datos que ahora pues se compartían. A partir de esa evaluación actuarial se solicita al grupo técnico, ¿verdad?, de la institución pues proponer algunas medidas para fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte a partir precisamente de los resultados que vimos de esa evaluación. En este sentido, el grupo técnico, dada la magnitud del reto, ¿verdad?, y estos cambios, ¿verdad?, que en el proceso de pensiones, pues nosotros vemos como una necesidad que no solo un país como Costa Rica tiene, sino prácticamente todos los países, por los fenómenos que estamos viendo, demográficos y económicos, pues planteamos una estrategia dividida en 2 grandes etapas. Una primera etapa de ajustes que pueda la Junta Directiva aprobar, es decir, medidas que se puedan aprobar en la mesa o en la cancha de la Junta Directiva. Y dejamos para una segunda etapa una discusión, precisamente país, de algunas otras propuestas que consideramos son muy importantes también, pero que no están necesariamente en la cancha o en la mesa de la Caja. Entonces, ¿Cómo cuáles son las que puede tener la Caja en la mesa? Bueno, a partir de estas 2 propuestas, nosotros tuvimos, y la Junta así lo dispuso, un proceso de socialización de aproximadamente un año, donde se presentaron diversos escenarios, y ahí recibimos, ¿verdad?, una serie de propuestas y otras que nosotros mismos también vemos importantes. Una de las más importantes es, por ejemplo, cómo universalizar las pensiones, es decir, cómo hacer que todo adulto mayor pueda tener una pensión, ¿verdad?, que precisamente es una preocupación país. Hoy el 30-40% de los adultos mayores no tienen ninguna pensión. Otro elementos que se ha hablado es alternativas de ingresos no tradicionales, ¿verdad?, que se habla, por ejemplo, de obra pública, se habla, por ejemplo, de algunos impuestos, se habla de reordenar un poco las cargas sociales, ¿verdad?, algunas formas de financiamiento que hoy tenemos para algunos programas, ¿verdad?, que se financian con cargas sociales puedan, ¿verdad?, trasladarse a impuestos generales y bueno, hay otros elementos ya de la composición del sistema como tal, ¿verdad?, que todo eso requiere una discusión más amplia y que en realidad lo que ocupábamos era precisamente tomar una serie de medidas que dieran un tiempo al país de entrar a esos análisis. Muy brevemente, ¿por qué si se socializó durante un año, lo aprueba la Junta Directiva estas modificaciones y ahora tiene que salir otra vez a consulta pública por 10 días? Porque son dos procesos diferentes, ¿verdad? Uno es la socialización de las propuestas, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos a socializar lo que el equipo técnico pues, consideró que podría ser las medidas que la Junta Directiva podía aprobar y otras que son propuestas que pudieran tener cambios. Luego de este proceso, ¿verdad?, se quedó con una propuesta de las 3, ¿verdad?, donde se recibieron, y precisamente esta propuesta ahora sí, ¿verdad?, que ya la Junta pues, decidió cuál camino seguir, requiere una modificación en nuestro reglamento. Nosotros tenemos un reglamento que define las condiciones de retiro y los beneficios de IBM. Este reglamento tiene que cambiar con base en esta propuesta, ¿verdad?, y esa propuesta sí, por un tema de nuestro ordenamiento jurídico, debe pasar por un proceso de consulta pública ya a toda la población. Claro. Don Edgar Robles, ¿qué le pareció a usted vamos a comenzar primero por estas modificaciones que se anunciaron y ya luego vamos a hablar del problema integral? ¿Qué le parecieron a usted? Bueno, en primer lugar, yo creo que el régimen sí necesita de cambios. A mí lo que me preocupa es que estos cambios no están amarrados con otros compromisos de la institución, precisamente para avanzar en una discusión que consolide todo el sistema de pensiones. O sea, si estamos pensando en un régimen de pensiones que en este momento solo está cobijando un poquito más de la mitad de la población, la gran pregunta es qué está sucediendo con la otra mitad de la población. ¿Y quiénes son ese 53% de personas, perdón, ese 47% de personas que hoy están en informalidad?
más las otras personas que no pertenecen a la población económicamente activa, a la fuerza de trabajo específicamente. Usted lanzaba un dato muy interesante, decía que el 28% de las personas en edad de trabajar son los que están cotizando para el IBM. ¿Qué pasa con las otras personas? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de ingreso tienen? Y lo que nos encontramos es que entre las personas informales tenemos sobrerepresentadas a las personas más pobres del país. Entonces, estamos tratando de darle sostenimiento a un sistema de pensiones que no está destinado a las personas de menores ingresos en el país. Entonces, estas modificaciones que anunció la Caja, ¿qué le parecieron estas tres? Sí, en ese sentido, insiste más en mantener un sistema que no tiene futuro como sistema de financiamiento, en donde los problemas actuariales no se resuelven si no se combinan con otras medidas y que lo que hacen es simplemente disminuir el monto de la pensión sin otras medidas que compensen, digamos, esa disminución. Esa es mi preocupación principal en relación con las tres medidas. Don Rodrigo Arias, matemático y actuario, ¿qué le parecieron a ustedes estas medidas? Efectivamente, yo pienso que el IBM requiere reformas fuertes. Sin embargo, estas que ha tomado la Junta Directiva me parecen absolutamente innecesarias. Es un estrés que le va a causar a la población demasiado fuerte para dejar el problema sin atacarlo de raíz. Porque el problema de fondo que tiene es una mala gestión que ha habido durante décadas de parte de la Junta Directiva de la Caja y de los diferentes gobiernos. ¿Por qué, don Rodrigo? ¿A qué llama usted malas gestiones? Porque no es que la Caja Costarricense de Seguro Social se está dando cuenta hasta hoy de que la gente está haciéndose más vieja, de que la esperanza de vida es mucho mayor, de que las personas ya no quieren tener muchos hijos. Ayer estaba precisamente leyendo la memoria anual de la Caja del año 1950, en donde el actuario, en una segunda valoración actuarial que se hizo, el actuario Cecil Nesbitt, estadounidense, señaló que el 7.5% de la cuota que se estaba pagando en el año 1949 era completamente insuficiente para el IBM. ¿Y qué hizo al respecto la Junta Directiva en las siguientes décadas? Más bien bajó las edades de retiro de 65 años a 55 años, aumentó los beneficios de 50% a 80% y le desvió 7.5% de las cuotas al IBM para otros compromisos que la Constitución prohíbe expresamente. Claro, esas decisiones vinieron, doña Rocío, entonces a debilitar aún más el sistema. ¿Cómo vio usted estas modificaciones que apenas están en consulta en este momento? Y es cierto que ha habido, digamos, una mala gestión a lo largo de los años, un no entendimiento de hacia dónde íbamos. Gracias. Yo diría que este conjunto de reformas que está aprobando la institución y que esperamos lo haga en un plazo muy corto, lo único que nos van a permitir es ganar tiempo, y ese tiempo sí es importante, porque en materia de pensiones hay decisiones políticas y discusiones técnicas de alto nivel que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Yo quisiera ser enfática de los comentarios que hemos oído. Uno, que estamos frente a un modelo que se agotó. ¿Por qué se agotó? Porque no logró dos objetivos importantes. Uno, ser sostenible. Estas reformas le darán unos años más, pero no harán sostenible el régimen, porque lo que estamos hoy día básicamente es que por cada 2 colones de pensión que pagamos, lo que tenemos es un flujo de 1 colón. Entonces, ese problema por supuesto, no se ha resuelto. Y el segundo, que creo que lo han tocado todos, es el tema de la cobertura. O sea, el objetivo de universalización no se logró. Hay varias razones, sean temas de gestión. La Caja, me parece, volteó los ojos hacia el cambio demográfico, hacia los cambios en el mercado laboral y trató de resolver el problema con un aumento de cuotas en algún momento, que lo único que hizo fue profundizar en la informalidad.
Es decir, que en el momento, doña Rocío, que cuando se hablaba que había sido una decisión valiente aumentar esas cuotas porque se iba a fortalecer el sistema, en realidad no se logró ese objetivo. No, eso nunca ha sido una decisión valiente. La decisión de aumentar cuotas es la fórmula rápida de lograr sostenibilidad, digamos, de corto plazo, pero profundizando el problema hacia adelante. Y estos problemas de la caja, yo diría que están asentados en que efectivamente voltearon los ojos a lo que estaba sucediendo en el tema demográfico, en el tema laboral, pero además estaban otorgando pensiones que solo correspondería, el monto que se paga solo correspondería si usted tuviera una cuota del 30%, lo cual sería inviable. Segundo, la anticipación de la edad de pensión. O sea, la edad de pensión nunca ha cambiado, siempre son 65 años. Ese programa de pensión anticipada, además me parece, ha sido un programa que aquí ha beneficiado es a las personas de mayores ingresos y con una estabilidad laboral. Tampoco es que hemos beneficiado una cantidad importante. Pero el otro, digamos, elemento crítico que tiene el sistema es una pensión mínima, que si bien busca ser solidaria, hace que más del 50 o el 50% del monto que se recibe sea un monto superior que el monto por el que se ha contribuido. Es decir, el diseño del sistema ya no es viable por más ajustes que le hagamos, sean en la edad, sean en contribución, y efectivamente me parece que hay que pasar de pensar en un diseño que está asentado en la planilla, porque únicamente aquellos que son asalariados son los que a través de la contribución tripartita, la que hacen ellos, la que hace el Estado y la que hace el patrono, tendrán, si logran estabilidad laboral, poder pensionarse en algún momento. Y entonces allá en los 70s, cuando hablamos de un régimen no contributivo para precisamente las personas en pobreza, tampoco ese régimen logró, digamos, escalar a un nivel suficiente. Así que si tenemos el problema. Si usted tuviera que ponerle un adjetivo al problema de nuestro régimen de pensiones, ¿cuál sería? Está agotado. Digamos, está agotado y hay que pensar en una reforma integral para lograr la sostenibilidad, cobertura y un nivel de suficiencia. Don Jaime, ¿está agotado el sistema ya? Bueno, yo no lo vería así, ¿verdad? Yo creo que uno cuando analiza el tema de pensiones también hay que verlo en un marco de no solamente lo que está sucediendo en un país como Costa Rica, sino cuáles son las tendencias económicas y sociales que uno observa en cualquier país del mundo, ¿verdad? Basta hoy con poner en cualquier buscador, poner el nombre de cualquier país y ponerle reforma de pensiones. Todos los países han tenido que ir ajustando, y yo lo que diría es que nuestro sistema tiene que ajustarse, más que agotarse, ajustarse a esta realidad que estamos viviendo. Jaime, y en muchos de esos países esos ajustes precisamente en los sistemas de pensiones han generado explosiones sociales. Exactamente, ¿verdad? Porque son variables sensibles a la población, ¿verdad? Yo creo que precisamente Costa Rica, bueno, uno podría echar para atrás y poder ver no solo en pensiones, sino en temas fiscales, en temas de empleo, en temas de cómo se ha venido evolucionando el tema en diferentes formas, que pudo haber sido distinto, ¿verdad? Pero la realidad que hoy tenemos, ¿verdad?, es con la que tenemos que partir, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Entendemos todos estos procesos, pero ahorita aquí lo más importante es que como país, y ahí sí yo estoy de acuerdo, es que podamos discutir cuáles son esas reformas más integrales, ¿verdad?, más de país que puedan aumentar la cobertura. Yo creo que sí hay que tomar estas medidas porque fortalecen el sistema de invalidez, vejez y muerte. No podemos olvidar que el IBM cubre a casi el 60% de la población económicamente activa y estas personas necesitan también tener la seguridad de que van a tener pensión. Claro. Don Rodrigo, ¿coincide usted en que está agotado este sistema? Porque da la impresión, vamos a ver, todos partimos del hecho de que los que cotizan, por lo menos que tienen una pensión, pero si uno escucha como leyenda urbana, la gente no tiene mucha fe de que vaya, sobre todo la más joven, de que vaya a tener esa pensión. ¿Está agotado? ¿Es necesario este cambio radical? Claro que el modelo que eligió la Junta Directiva está agotado desde el año 1970 que lo inició y lo puso en sus estudios actuariales en 1980. O sea, ya tiene muchas décadas de estar agotado, pero no es el modelo que está en la ley constitutiva de la Caja. Es otro modelo que no está en la ley y ese es precisamente mi tesis, de que la Caja
por ejemplo, vea, yo le señalo, en 1947, ¿cuánto se cotizaba para el seguro de salud? Un 7%. ¿Cuánto para el seguro de pensiones? Un 7,5%. Ahora, ¿cuánto se cotiza actualmente en total? Un 25,66%. ¿Cuánto para salud? Un 15%. ¿Cuánto para IBM? Un 10,5%. ¿Por qué ese desbalance tremendo comparándolo con el año 1949? Porque hay un desvío de 7,5% sobre los salarios, que históricamente significa 34 millones de colones. Por año significan 800,000 millones de colones que no ingresan a la contabilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿A qué se refiere usted con desvío? ¿Cuál es el problema global que hay? Que el IBM requiere hoy no una reserva de 100 billones como antes lo informó con números de la caja, porque esos números están inflados. Son 55 millones, de los cuales ya los trabajadores pusieron 34 millones, pero que fueron desviados para otras obligaciones que la caja no le factura al Estado, y lo poco que le ha facturado el Estado no lo ha pagado. ¿A qué se refiere usted con desvío? ¿Hacia qué se desvía? Desvío es que hay una serie de obligaciones que le trasladaron a la caja y que las leyes le asignaron recursos, pero a la caja no llegaron los fondos. ¿Cómo cuáles? Sí, y entonces la caja, para tapar esos huecos, ha tenido que tomar los dineros de los asalariados para cubrirlos. ¿Cómo cuáles? La ley 5349 para atender a 800,000 personas que están en condiciones de pobreza, para darles el seguro de salud. La ley de los pensionados 5905 tiene un déficit anual de 200,000 millones de colones, y la Junta Directiva de la Caja se niega a hacer la factura al Estado como lo ordena esa ley y la Constitución. Por ejemplo, los trabajadores independientes también completamente deficitarios. ¿Cómo ve usted esa posición, don Edgar? ¿Coincide usted con don Rodrigo en el tema de que están inflados esos números y que en realidad se desvirtuó con diferentes leyes lo que estaba en la esencia de la ley constitutiva de la Caja? Vamos a ver, yo no he entrado al detalle de los números que maneja don Rodrigo, pero sí he visto los estudios actuariales que hace la institución desde hace muchos años. Y con el pasar del tiempo lo que noto es que los estudios actuariales tienen desviaciones tan importantes que se vuelven inútiles incluso un año después de haber sido emitidos. Que no son fiables entonces. No son fiables para nada. Es más, hace muchos años, para tratar de dilucidar esa diferencia que existía entre la Superintendencia de Pensiones y la Caja del Seguro Social, se trajo la OIT. Y si uno observa el estudio de la OIT, hoy lo que se muestra es que la reserva debería estar en 3 veces el valor que tiene en la actualidad. Entonces, si las decisiones se están tomando con base en esos estudios actuariales, y dicho sea de paso, esta última reforma se hizo con base en estudios actuariales previos al COVID, pues ahí tenemos un problema serio para asegurar de que estas reformas siquiera le van a dar una sostenibilidad suficiente como para darnos un tiempo adecuado a hacer reformas. Don Jaime, ¿entonces no son fiables los números de la Caja? No, los números de la Caja son fiables, ¿verdad? Lo que pasa es que desde el punto de vista de un estudio actuarial, lo que hace es una proyección, ¿verdad? Y diferentes escenarios. Y en este caso, pues, en el tema de los estudios actuariales recientes que hemos tenido tanto estudios internos como estudios externos. De hecho, pues, el último externo participó incluso don Rodrigo en un estudio de la Universidad de Costa Rica, que incluso lo hicimos en conjunto con SUPEN, que pues prácticamente los datos que nos dio son muy similares a nuestro último estudio interno actuarial, y precisamente con estos son los que estamos trabajando y proponiendo la reforma, ¿verdad? Entonces, en este caso, nada tampoco puede asegurar la realidad, ¿verdad? La realidad es muy compleja, pero sí, pues todos los estudios actuariales sí señalan algo, y es la necesidad de reformas, ¿verdad? Y en eso prácticamente todos los estudios coinciden. Claro. Antes de ir a comerciales, quiero que veamos el siguiente gráfico para entender un poco de una forma muy visual cuál es la situación. Este gráfico lo tomé de un audiovisual que la Asociación Nacional de Empleados Públicos publicó hace unos años, y en el que aseguran que el compromiso del IBM, el compromiso financiero que tiene, se debe a malas decisiones tomadas. Ahí vemos como en la línea azul, según aseguraban ellos, hasta el año 2007 toda la contribución que se utilizaban para pagar las pensiones alcanzaban y sobraban recursos. Sin embargo, señalan que a partir del 2007 se dio un punto de inflexión y empezó a caer la relación entre el dinero que entra y el dinero que sale.
Ellos afirman que eso sucedió 36 años antes de lo previsto, don Rodrigo. Es precisamente lo que ocurrió en el año 1970, que la caja duplicó la cobertura, pasó de un 24 prácticamente a un 45%, un 46% de los trabajadores asalariados. Entonces ya era previsible desde hace muchos años que a partir del año 2000 ya la gente iba a tener 30 o más años cotizados y se iba a empezar a pensionarse. Sin embargo, la caja no le creó las reservas suficientes. Estamos hablando de que hoy necesita 55 millones de millones. ¿Y cuánto hay en reserva? 2.3 millones de millones. Ni un 4% hay en reserva de lo que se requiere. Es decir, una falta de previsión que tiene la Junta Directiva de la Caja. No están a la altura para administrar un régimen de pensiones. No se dan las discusiones que daban las juntas directivas allá en la década de 1940. Actualmente lo que hace la Junta Directiva es tirarle la pelota a los mandos medios y tomar la decisión de lo que les recomiendan ellos, pero ellos no hacen ningún tipo de análisis serio, profundo de la realidad nacional. Bien, ese es el tamaño del problema que tenemos actualmente. Voy a ir a la primera pausa comercial y al regresar, ¿qué hacemos? ¿Por dónde debería ir esa gran reforma del sistema de pensiones si queremos garantizarnos que todos tengamos una pensión digna? Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesan mucho sus opiniones, sugerencias y críticas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy domingo que estamos conversando sobre la situación de nuestro régimen de pensiones. Vamos a ver este pequeño cuadro que lo publicó también el Instituto Nacional de Estadística y Censos recientemente, donde hace un perfil de la población de pensionados este año. Ahí vemos cómo, según el INEC, en el 2019, el 66.5% de los adultos mayores de 65 tenían pensión y supuestamente subió en el 2020 a 68.2%. Esta cifra, por supuesto, no coincide con el 50% que hemos visto en algunos estudios. Antes de seguir, don Edgar, ¿por qué es que se ve esa diferencia? En realidad, casi el 70% de los adultos mayores tienen pensión, ¿o no? Sí, bueno, ese es parte del problema del mismo sistema de pensiones, que está muy fraccionado. Cuando uno analiza estadísticas de pensiones, por lo general a nivel internacional se utiliza el parámetro de dividir la cantidad de pensionados entre la población mayor de 60 años. En el caso de Costa Rica esa cifra ronda el 40%. Claramente hay algunas personas que están construyendo su pensión y que van a cumplir 65 años, que es la edad, digamos, de pensión de la caja. Y ahí pues tendremos un aumento en esa población. El problema que tenemos con la cantidad de pensionados en Costa Rica es que los diversos regímenes permiten, en primer lugar, en la caja la pensión anticipada antes de los 65, luego tenemos los regímenes del Poder Judicial mucho antes de los 65 años, o los maestros, que incluso algunos se retiran a los 55 años o menos, y tenemos también el tema de las pensiones no contributivas que están incluidas en esa estadística. Las pensiones no contributivas no todas son de adultos mayores, algunas son de niños, otras personas en estado de parálisis cerebral, entre otras, que si bien no es una cantidad representativa, todo sumado sí puede llegar a alguna diferencia. Para poder hacer una cifra exacta, que no se base en una encuesta de hogares, habría que tomar el universo de todos los sistemas de pensiones, ver cuál es la edad y hacer una proporción adecuada. Pablo Sauma hizo un estudio que muestra que dependiendo de la población que se utilice, ese porcentaje realmente sería a partir de un 58%. Independientemente de eso, sea un 50 o un 66 o un 68%, estamos hablando que entre 1 de cada 2 o 1 de cada 3 personas en Costa Rica mayores de 65 años no tienen pensión. Y eso es preocupante porque esas personas van en gran medida, un porcentaje alto, a vivir en pobreza, depender de sus familias, y eso va a perpetuar ese círculo vicioso de la pobreza, en donde la familia va a tener que hacerse cargo de los gastos de su adulto mayor y no va a poder invertir en educación, en salud, etcétera, que le va a permitir a la familia ser más productiva. Ese es el problema de fondo que tenemos, más que una cifra puntual.
Doña Rocío, ¿cómo se le debe entrar a esa reforma de pensiones integral que hay que hacer? Porque evidentemente este es un tema, como decía don Jaime, muy sensible. Cuando se anunció ahora en agosto que se iba a hacer esta reforma, pues la indignación de la gente es enorme. Había mucha gente que esperaba pensionarse, no sé, en 3 años, porque ya llegaba a los 62 y ya ahora va a tener que trabajar 3 años más. Las mujeres también se les subió un poco la pensión anticipada y se dice que va a bajar entre 7 y 5% el monto de la pensión. Entonces la gente siente... Pucha, yo cotizo y cotizo y cotizo y cada vez son menos los beneficios que consigo. ¿Cómo hacer ese cambio si la percepción de la gente es que no está obteniendo lo que merece? Bueno, yo diría que en primer lugar, para pensar en ese cambio en el sistema de pensiones, lo primero que tenemos que plantearnos es cuál es el objetivo, o sea, cuáles son las características que debería tener ese sistema, y me parece que hemos repasado una, la de cobertura, que viendo el gráfico definitivamente no lo hemos logrado, y de toda la discusión de la primera parte no es sostenible el sistema. Creo que entonces, ¿cómo buscar un sistema que dé cobertura y sea sostenible? Yo creo que el otro elemento que hay que, y lo mencionó Jaime, no podemos depender únicamente de la planilla, ni podemos pretender que a través de contribuciones, de las contribuciones como hoy día existen, logremos efectivamente ambos objetivos. Por lo tanto, hay que trascender del sistema actual, pensando siempre que sea un sistema multipilar, digamos, en el sentido que haya una pensión básica, que yo la descompondría en 2 partes, lo que pueda ser la pensión, una pensión universal, es decir, que logremos resolver el problema de adultos en pobreza, que sea una pensión generalizada. Segundo, una pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte, pero acotada efectivamente a las contribuciones, que quitemos los subsidios, digamos, de pensión mínima, porque ya habría una pensión básica que podría recibir la población. Hay que fortalecer definitivamente la pensión complementaria. El ROP es uno de los temas que hay que continuar defendiéndolo y evitar las posibilidades. Porque hay tentaciones de todo tipo político, ¿verdad?, de echarle mano al ROP y utilizarlo para muchas cosas. Y que en algunos países incluso lo hicieron a costa de ¿qué? De que en el futuro las personas van a ver limitada efectivamente ese ingreso digno. Pero sobre todo yo creo que es un tema que trasciende a la caja, y creo que Jaime también lo mencionó. La solución no está en la caja, no está en la junta directiva de la caja, no está en el grupo de la caja. Y ahí es donde hay que pensar en la conformación, yo diría como de una especie, voy a usar la palabra, de consejo de alto nivel, que realmente tenga los elementos técnicos de conocimiento y la visión política, porque al final del día esto es una discusión política. Y no va a ser una solución mágica de una sola vez, es una solución que posiblemente haya que diseñar durante varios años para que el sistema pueda ir dando esa cobertura básica, que no va a ser a toda la población de la noche a la mañana, sino que en un lapso determinado o se va fortaleciendo el régimen no contributivo, o bien buscando los ingresos para irla construyendo. Pero básicamente, es decir, efectivamente el país quiere tener un sistema que sea sostenible, que logre la cobertura o esa universalización y que sea suficiente. Y esa suficiencia debe provenir desde esa pensión básica, más la pensión complementaria, más las decisiones que las personas puedan tomar en pensiones voluntarias adicionales. ¿A usted le preocupa en este momento el estado del IBM, doña Rocío? A mí me preocupa, digamos, más que el estado de IBM, lo complejo que es que se tomen las decisiones. Esta decisión que Jaime apunta tiene más de 2 años. Esta decisión empezó antes del año 2000, y lo que se decantó fue para no entrarle directamente a la caja, hacer el ROP. O sea, 21 años. Cada vez que se ha ido, digamos, se hacen los grupos consultivos, en lo que hemos terminado eso, bajando la edad o subiendo la cuota. ¿Qué es la salida fácil, como decía usted? Es la salida políticamente fácil, pero yo creo que si queremos efectivamente garantizarle a los costarricenses una vejez digna,
y realmente una vejez digna con un ingreso mínimo vital. No podemos seguir dando pequeños pasos que, aunque necesarios, no son suficientes para resolver el problema. El problema no lo tiene un grupo que hoy está cerca de la pensión. El problema lo tiene, digamos, las generaciones que vienen atrás, que incluso estamos, digamos, ante cuestiones de justicia generacional, donde es personas que están contribuyendo para que un grupo reciba pensiones superiores por las que han contribuido, a sabiendas que en el año 30, 40 podrán ser discusiones actuariales y de que si los de supuestos, pero es que tenemos el problema encima. Y cuando vemos lo que nos cuesta tomar decisiones en este país, un problema que está a 10 años plazo es un problema que ya tenemos encima. Sí, ese es de mañana. Don Rodrigo, ¿cuáles cree usted que deberían ser los pilares de esa reforma de fondo que hay que hacerle al sistema de pensiones? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que aprobó la Junta Directiva es un tremendo error técnico y político que violenta el artículo 43 de la Ley Constitutiva de la Caja y el artículo 32. ¿Usted no está de acuerdo? Además, ¿usted no está de acuerdo, don Rodrigo, entonces en que se haya eliminado la posibilidad de esas pensiones tempranas, a pesar de que usted mismo dijo que eso fue un error irresponsable? Claro, era un error irresponsable allá en el año 1950, cuando se bajaron a 55 años de edad y se aumentaron los beneficios a un 80. Pero a hoy, con una persona que está cotizando 38 años y medio para pensionarse a los 62 años o a los 60, lo que está haciendo la Junta Directiva ahora es hacer más grande el problema para el futuro. Actualmente, ¿cuál es la tasa de desempleo de los jóvenes? Más de un 50% de las personas de 20, 23, 25 años desempleadas. ¿Qué va a pasar ahora con más viejos tomando los empleos? Que esa tasa va a aumentar. Van a tener menos cuotas y en el futuro el IBM va a tener mayores problemas. ¿Pero por dónde cree usted que debería ir la reforma? La reforma debe ir con atacar la raíz del problema. ¿Cuál es? Como cuando una persona está enferma, se debe valorar cuál es la enfermedad que tiene. ¿Pero cuál es la raíz del problema para usted? La raíz del problema es que al seguro de salud le tienen que buscar el financiamiento que corresponde para tener asegurada en salud al 100% de la población. Y al IBM le tienen que reintegrar paulatinamente ese 7.5% que le han estado desviando. Es decir, que el 25.66% que hoy está separado como un 10.66% y un 18.16%, perdón, y un 15%, tiene que redistribuirse para que se ajuste a lo que dice el artículo 32 de la Ley Constitutiva. Un 18.55% debe ir al seguro IBM y el 7.5% al seguro de salud. Y el Estado debe ver de dónde toma los recursos para tapar el hueco que tiene el seguro de salud. Yo no me explico cómo, por ejemplo, Jaime Barrantes, que es el gerente de pensiones, viendo que el estudio actuarial del seguro de salud dice que la cuota que requiere es de un 7.11% y no reclame entonces el 7.89% que le están desviando. Don Jaime. Yo le hago la pregunta a don Jaime, ¿por qué no ejerce la función que tiene usted como gerente y plantea ante la Junta Directiva que le resuelvan ese problema? Don Jaime, dejemos que don Jaime esos recursos. Dejemos que don Jaime nos conteste su pregunta, don Rodrigo. Bueno, yo haría dos comentarios a raíz de lo que estaba mencionando don Rodrigo Arias. Primero, que me extraña un poco la posición de él con el tema de las edades de retiro, cuando el estudio de la Universidad de Costa Rica, que él participó, de las 4 opciones que presentaron para fortalecer el IBM, 3 tenían que ver precisamente con ajustar una edad de retiro que iba entre los 65 a los 70 años incluso. ¿Verdad? Entonces, ahorita, digamos, esa parte, digamos, no la entiendo muy bien. Y lo segundo, nosotros conocemos el planteamiento de don Rodrigo, ¿verdad? Y lo hace también junto con un grupo sindical, ANEP y otro FECSalud, donde lo que están planteando es un tema que tiene que ver con la forma en que se financia la seguridad social. Es decir, ellos están planteando
que hay un 7.5% que hoy, ¿verdad? Se destina al seguro de salud que debería destinarse al IBM. Y están planteando ahí un tema legal. Entonces yo creo que esto es un tema que primero tiene que pasar, y así lo presentamos a la Junta, por un análisis legal, a ver si efectivamente eso es un desvío de fondos como lo están presentando. Y sí hay que tener en cuenta que esto tendrá que ser una discusión país, ¿verdad? Porque si eventualmente como país decidimos que efectivamente ese porcentaje debe venir a IBM, ¿verdad? Eso tiene que financiarlo el Estado, ¿verdad? La parte que salud va a dejar de recibir, y conocemos cómo estamos con el tema fiscal. Entonces, no son decisiones fáciles, no es que estamos en este caso descalificando ninguna propuesta, incluso esta de don Rodrigo y FECSalud y ANEP la estamos dejando para esta discusión que viene, esta segunda etapa, porque no es algo que se pueda definir inmediatamente, ¿verdad? Si la Junta Directiva hoy decidiera, bueno, páseme este 7.5, como don Rodrigo menciona, yo diría, ¿de dónde el gobierno le va a trasladar, o esa factura que don Rodrigo dice, pásele al gobierno, ¿verdad? ¿De dónde el gobierno va a sacar ese 7.5 para dárselo al seguro de salud en la situación fiscal que estamos? Sería muy irresponsable hacerlo de esa manera. Don Edgar Robles, ¿qué opina usted de estas dos posiciones y sobre todo por dónde cree usted que debería ir esa gran reforma para salvar nuestro sistema de pensiones en el largo plazo? Yo coincido con lo expresado por doña Rocío en el sentido de que esto es algo que trasciende la caja del Seguro Social. Parte de los problemas que tenemos es que no todo el mundo está dentro del IBM y la misma cotización del Estado como patrono en diferentes regímenes es diferente. Eso hay que atacarlo, o sea, tenemos que ir virando hacia un sistema en donde el Estado contribuye por igual a todos los trabajadores, independientemente de dónde sea en donde la persona trabaje. Voy a hacer una pausita ahí, don Edgar, ya que usted lo menciona, voy a pedirle a nuestro productor que veamos el siguiente cuadro de esto que menciona don Edgar, que es el aporte que hace el Estado en los diferentes regímenes, porque como decía doña Rocío, nuestro sistema está compuesto por unas contribuciones tripartitas, es decir, un aporte del trabajador, patrono y Estado. Veamos primero el IBM. El trabajador pone 4%, el patrono 5.25% y el Estado 1.41%. En el Poder Judicial es muy diferente. El trabajador, es cierto, pone más, 13%, pero el patrono 14.36% y el Estado 1.41%. Pero bueno, adivinen quién es el patrono del Poder Judicial, el Estado. En el magisterio, el trabajador también aporta más que el trabajador en el IBM, pero ahí también el patrono, de nuevo el Estado, le da un 6.75% y el Estado como Estado un 1.41%. Entonces, en esos dos regímenes, Poder Judicial y Magisterio, lo cierto es que tenemos un Estado que los trata diferente que al resto. Don Edgar, ¿eso es lo que usted mencionaba? Sí, y la propuesta de don Rodrigo va más o menos en el sentido de equiparar la contribución del Estado para que sea similar en los tres regímenes. Solo que yo lo pienso un poco diferente. A mí me parece que no se puede pensar en un régimen de IBM solamente como un régimen en donde hay que hacerlo sostenible. La sostenibilidad no puede venir a costa de la cobertura. Todas las políticas o la mayor parte de las reformas que ha tenido el IBM desde el año 2005 ha ido encaminando a subir la cuota o subir la edad o bajar el monto de la pensión. Eso ya no es sostenible. Las tres, eso en primer lugar no es sostenible, pero las tres reformas más bien favorecen un mayor nivel de informalidad y explican estadísticamente por qué hoy Costa Rica tiene niveles de informalidad que ya no están por debajo de la media latinoamericana, sino que se acercan al promedio de América Latina. Esto lo que nos dicen es que este camino que está siguiendo la caja es equivocado, de que la situación no puede seguir en esa dirección y que nos tenemos que meter en una reforma integral al sistema de pensiones en donde no solamente sea caja participante, sino los otros regímenes y repensar la forma, el esquema en el cual el país estaría cubriendo a todas las personas adultas mayores. No lo he mencionado, pero si ustedes toman a la población costarricense por grupos de edades, la población mayor de 65 años es porcentualmente la que tiene más pobreza en el país. Eso no es común entre los países. Los países generalmente protegen a sus adultos mayores. La tasa de pobreza en vejez es inferior al promedio en otros países. Y en Costa Rica es al revés. Eso hay que darle una vuelta. Y la única forma de darle esa vuelta es en pensar, como dice doña Rocío, una pensión universal
que atienda el problema de pobreza en vejez. Doña Rocío, sí, precisamente uno de esos factores que ha puesto en jaque al sistema de pensiones es que las altas cargas sociales estimulan la informalidad. ¿Cómo hacemos para en una solución diferente, en un sistema diferente, se puedan integrar a las personas informales de que de alguna forma contribuyan y tengan cobertura también? Porque ellos tienen el perverso efecto de que no tienen cobertura. Yo creo que a este tema hay que agregarle que efectivamente no podemos basar el próximo sistema de pensiones con los asalariados. Esos serán un complemento, pero para efectivamente poder llegarle con una pensión a la gente en vejez y combatir el fenómeno de pobreza que menciona, por ejemplo, Edgar, y que lo estamos viendo, hay que pensar en una forma totalmente diferente. ¿Y cómo sería diferente, doña que en esa informalidad, si bien en buena medida es producto de los altos costos de la formalidad, también es producto de un grupo de la población que después de la crisis de los 80 quedó rezagada, que tiene un bajísimo nivel educativo y que por lo tanto su posibilidad de insertarse en el mercado laboral formal es muy difícil. Y por eso el problema que hoy día estamos viviendo va a ser otra factura que vamos a cargar hacia adelante con los problemas que tenemos en el sector educativo. Porque creo que lo mencionaron, así como hace más de 20 años habían 30 trabajadores activos por pensionado, hoy día tenemos 6,5 trabajadores, más o menos, 6, 7, y al 50 tendremos 2.5. Entonces, esos trabajadores que tendremos hacia adelante, además deberían ser gente que haya logrado, digamos, superar su nivel de educación para que tenga buenos salarios. Y si no corregimos ese otro problema y no insertamos, por ejemplo, a la mujer en el mercado laboral, resolviendo los problemas de red de cuidado, por ejemplo, vamos a agravar el problema. Claro. El tema además que el problema del envejecimiento no fue que ya se terminó. Eso va a seguir evolucionando y entonces vamos a tener cada vez más población adulta y menos personas, digamos una menor tasa de natalidad. Sí, el problema solo se va a empeorar. Solo se va a empeorar y entonces por eso es que pensar en su rediseño completo no puede estar basado exclusivamente en contribuciones a la planilla. Eso será una parte. Hay que seguir fortaleciendo sistemas voluntarios. Hay que ver cómo fortalecemos la pensión complementaria, cómo efectivamente la caja profundiza en las decisiones, pero todo eso mientras se rediseña el sistema. Claro. Y creo que ese es el trabajo que tenemos hacia adelante. Que es un trabajo, decía usted, no técnico, sino va a ser político. Es una mezcla, o sea, no es solo técnico, es finalmente un diseño que tiene que terminar en la parte política, aprobado en la Asamblea. Por eso es que la calidad del diseño debe ser lo suficientemente robusta para que esto pueda aprobarse en unos años y no muchos años adelante. Don Jaime, asume la Caja Costarricense de Seguro Social con la urgencia que tiene este problema. Sí, yo creo que la Caja entiende el reto que tiene, ¿verdad? En este caso, y precisamente por eso se divide este tema en estas dos grandes etapas. De hecho, la aprobación de estas medidas va ligado a otro acuerdo, ¿verdad?, que estamos en este caso trabajando, que es empezar a conformar un grupo técnico que vaya definiendo alguna estrategia. Ahí vamos a invitar posiblemente. Pero don Jaime, a la SUPEN, ahí es donde uno dice, si este problema se arrastra desde hace tantos años y que hasta ahora se esté pensando en este momento en un grupo técnico para... ahí es donde uno siente que de verdad el tema se ha ido pateando y pateando. Bueno, como le digo yo, si uno va al año 50 o 60 de lo que se pudo haber hecho... ¿no? ¿Hace cuánto es usted gerente de pensiones? Desde el 2015. Desde el 2015. Y desde esa época se ha venido viendo, hasta ahora se decide integrar Digamos, el tema de la sostenibilidad de IBM es un tema que se analiza desde hace años y han venido tomándose las reformas en el tiempo. De hecho, ha habido reformas en el año 91, en el año 2000, en el año 2005, en el año 2017, en el año 2020 y posiblemente vamos a seguir teniendo reformas. ¿Por qué? Porque la población va cambiando y los sistemas tienen que irse ajustando. Esto, como lo digo yo,
ha existido en todos los países. Y yo sí quiero aquí agregar algo que es muy importante, que es que y en eso sí coincidimos, en que tiene que darse alguna discusión país de ciertos temas. Por ejemplo, el tema de las cargas sociales. Si bien es cierto que las cargas sociales en el país son altas, no significa necesariamente que en pensiones son altas, porque Costa Rica tiene para cotizar pensiones una tasa más o menos similar o incluso más baja que lo que tienen otros países, que andan cerca del 20%. Por ejemplo, en Uruguay es un 22%, y en los países europeos ronda el 20%. Pero aquí esto no necesariamente provoca informalidad. Por ejemplo, en México y en Honduras, que hay bajas cargas sociales, hay gran informalidad, y países europeos que tienen cargas sociales altas tienen una gran formalidad. Entonces, lo que hay que entrar a discutir es dónde las cargas sociales deben estar. Y evidentemente, en este momento, el grupo técnico sí no presentó más aumentos en cargas sociales, sino ajustes en otras variables que ya, de todas maneras, ya el país había discutido. Por ejemplo, cuando hablamos de la pensión, en el año 2000 se discutió que una parte de la pensión iba a ser el IBM y otra parte el segundo pilar. Entonces, es lo más normal del mundo que empecemos a ver la pensión integralmente. Claro. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirles brevemente, en un minuto, que nos den sus conclusiones muy puntual. Don Rodrigo Arias, en un minuto, conclusión. Sí. Lo fundamental es que si la caja no le reintegra gradualmente el 7.5% de desvío o el robo que le están haciendo al IBM de cuotas, en el año 2027-2028 el régimen estará quebrado, aún con esa reforma que acaba de hacer. Por eso, digo, el modelo que siguió la caja desde 1970 a la fecha, de desviar fondos al IBM y de hacer un seguro de IBM de reparto en lugar de una capitalización, como dice la ley, está agotado. Pero el que dice la ley constitutiva no está agotado, y ese es el modelo que hay que rescatar y ver qué ajustes se le hacen para hacerlo viable. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Edgar Robles, en un minuto, muy puntual, conclusiones. Sí, el sistema de pensiones de Costa Rica está colapsado. Cuando ustedes ven la población en edad de trabajar, solamente 28 de cada 100 personas está contribuyendo para una pensión. ¿Qué pasa con las otras 72 personas? ¿Cómo van a conseguir su pensión? A futuro, esto es una bomba que ya tiene la mecha prendida. Por su parte, la Caja ha ido en una dirección de, más bien, ir encareciendo el acceso a la pensión, el acceso a la formalidad. Tenemos que empezar a estructurar una solución país que trascienda la Caja del Seguro Social. El objetivo no es salvar el IBM, el objetivo es salvar las pensiones del país. Y solamente repensando este esquema para plantear una pensión universal que elimine la pobreza y ir tendiendo a un sistema contributivo parcial en donde las personas obtengan una pensión de acuerdo a lo que han contribuido. Muchas gracias. Perdón, si esto no se logra, vamos a ir viendo el país cada vez mucho más complicado, en donde el costo de la empleabilidad va a ir en incremento. Así es. Don Jaime Barrantes, gerente de pensiones, sus conclusiones. Bueno, yo creo que nos encontramos en un momento crucial donde tenemos, y esto parte de una buena noticia en el sentido que está aumentando la esperanza de vida, estamos viviendo más y tenemos grandes retos en pensiones. Yo creo que hay coincidimos con la SUPEN en esta discusión que se debe dar profunda de nuestro sistema para que el IBM se fortalezca dentro de ese contexto, ¿verdad?, de Sistema Nacional de Pensiones que tenemos. Hay muchas propuestas que van a discutirse, no estamos apartando ninguna, y creemos que debemos entrar a esta discusión lo más pronto posible, y hay que salvar al IBM y a todo el sistema de pensiones. Muchas gracias. Doña Rocío Aguilar, en un minuto, ahí va a abrir la campanita cuando termine el tiempo. Sí, muchas gracias. Yo quisiera concluir con una frase: para luego es tarde. Y esto es básicamente lo que ha venido ocurriendo con nuestro sistema de pensiones, que es posponiendo las soluciones. Podemos irnos a la ley constitutiva, pero habría que ver la viabilidad efectivamente de que un Estado con una fragilidad fiscal como la que hoy día tiene vaya a ser parte de la solución. Hay que pensar de forma integral en su rediseño, siempre con un sistema basado
en una pensión básica universal y por supuesto una pensión obligatoria complementaria y fortalecer los regímenes complementarios, voluntarios. Pero sobre todo me parece que urge constituir cuanto antes lo que yo llamo ese consejo de alto nivel para que efectivamente se puedan empezar a trazar las líneas de cómo diseñar ese sistema y cuáles serían los siguientes pasos para poder garantizarle a las personas en vejez un ingreso digno. Así es, y ahora viene el periodo electoral y como votantes tenemos la obligación de pedir a los diferentes candidatos que muestren cuáles son sus propuestas, porque este es sin duda uno de esos temas medulares que tendrán que resolverse en los próximos años. Llegamos así al final de Estado Nacional. Muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes en sus casas. Los esperamos el próximo domingo.